Aquí el tema me dice resolver el sistema de ecuaciones. Miren que aquí no me dicen qué método aplicar, ¿no? Ahí. Bien, esta es la ecuación diferencial que me dan. Y me piden resolver la ecuación. No me dicen qué método aplicar, me dicen resolverla simplemente. En todo caso, aquí solamente dos ecuaciones, ¿no? ¿Verdad? Así que muchos alumnos cuando ven este tema, en el examen sobre todo, optan por aplicar Laplace, ¿no? Y ahí es cuando digo que renuncian, en medio método renuncian, porque salen muchos términos. Nada es el tiempo, no es que salen difíciles las expresiones, pero son muchas transformadas inversas al final que encontrar, ¿no? Aplicando varios métodos. Por lo tanto, aquí podemos optar en este caso, como son muchos términos, el método de los operadores diferenciales. ¿En qué consiste ese método? En expresar la ecuación en términos de operadores. No, lo que nos quedaría, lo vamos haciendo. La primera tenemos x1, ¿verdad? 3 términos de x1. ¿Podemos expresarlos en operador de qué forma? ¿Cómo sería? Tengo x1 2', sería d cuadrado, me indica la segunda derivada de la variable. Más, ¿qué más? Más d, primera derivada. Y luego tengo la función. En la función siempre lo que pongo es el coeficiente. E indico que esto es aplicado a qué variable, a qué función, a la función x1. ¿Bien? Ahora tengo x2. Hago nuevamente, siempre aquí el signo más. La segunda derivada de x2 queda en un operador como d al cuadrado. Más la función sola. Pues la función nos queda solamente el coeficiente, la constante 1. Ha aplicado x2 y esto es igual a la función e a la t. Se queda e a la t. Ahora esta vez está claro. Todo en operador diferencial. La segunda lo mismo. Aquí está, recuerden que tenemos que conservar el orden, ¿no? Primero x1. A ver, ¿cómo quedaría la ecuación? D elevado a la 2 al cuadrado más d. Hasta ahí llega x1, ¿no? E indico a qué variable se está aplicando esos operadores. Ahora con x2, siempre aquí conservando también el signo más. Tengo x2 2', ¿cómo quedaría esto expresado? Como d cuadrado aplicado a la variable x2 y esto es igual a e a la menos t. ¿Bien? Ahora tengo las dos ecuaciones ya expresadas en esa forma, ¿no? Y yo sé que al aplicar lo que hicimos hace un momento, ¿no? Lo que se va a anular siempre es la segunda variable. Por lo tanto nos quedamos con la primera. ¿Cómo era el método? ¿Cómo era la fórmula? ¿Era una fórmula? ¿Cómo era? L1, L4, menos L2, L3 aplicado a la primera variable siempre, que es x1 en este caso. Y es igual, ¿a qué era igual? L4 aplicado ¿a qué? A la función e a la t. Menos L2 aplicado a la función e a la menos t. Así nos queda, tenemos que reemplazar. Y reconocer aquí cuál es L1, cuál es L2, L3 y L4 en nuestro sistema. Aquí, ¿cómo era L1? ¿Qué es L1 entonces? La primera expresión aplicada a x1, que es d cuadrado más d más 1. ¿Qué es L2? D cuadrado más 1. ¿Qué es L3? D cuadrado más D
y L4 es D al cuadrado. Por eso es que aquí, miren que aquí no consideramos los signos, por eso es que aquí es importante que entre las dos expresiones en cada ecuación tengamos el signo positivo, el signo más. Aplicamos entonces, vamos a realizar las operaciones. L1 por L4 es D cuadrado más D más 1 por L4 que es D al cuadrado. Menos L2 por L3, menos L2 D cuadrado más 1, ¿verdad? Por L3 que es D cuadrado más D. ¿A qué está aplicado todo esto? ¿A qué variable? A X1. A X1. L4 aplicado a E a la T. ¿Qué es L4? L4 es D al cuadrado. D al cuadrado aplicado a la función E a la T. ¿Qué es L2? Menos L2 es D cuadrado más 1 aplicado a la función E a la menos T. Así nos queda todo. ¿Está claro hasta aquí? Lo que hemos hecho es una aplicación de una fórmula que obtuvimos en base a la forma original, a la forma general de la ecuación. Muy bien. Comencemos. Vamos aquí a resolver este producto, ¿no? ¿Verdad? Como cualquier producto algebraico. Nos queda entonces, multiplicando nos va a quedar D a la cuarta más D al cubo más D cuadrado. A ver. D al coseno. Menos D a la cuarta. Menos D al cubo. Menos D cuadrado. ¿También eso? Aquí ya vamos a cambiar el signo. Menos cuadrado menos D. Aquí sigue ese paréntesis, ¿verdad? Ya. Está aplicado a X1. Y acá tenemos, a ver cómo sería esto aquí. Fíjense en el lado derecho. Pongan atención. Tengo D cuadrado aplicado a E a la T. ¿Qué implicaba un D al cuadrado? ¿Qué me indicaba el operador al cuadrado? Que tengo la segunda derivada. ¿Y a qué se está aplicando la segunda derivada? A la función a la T. Y es una función bien definida cuya segunda derivada que es igual a la T. Entonces lo que hacemos es aplicar segunda derivada a E a la T. Eso sería entonces E a la T. Siempre el operador indica derivar la función que lo acompaña. Tengo ahora menos D al cuadrado elevado a aplicado a E a la menos T. D cuadrado que indica segunda derivada. ¿De qué función? De E a la menos T. ¿Cuál es la segunda derivada de E a la menos T? La primera es menos E a la menos T y la segunda es E a la menos T mismo, ¿no? Como tiene signo negativo, nos queda menos E a la menos T. Ahí está claro. ¿Qué más tenemos? Menos 1, ¿no? Con el signo menos 1 aplicado a la función. ¿Qué me indica eso? La función misma, ¿no? Con el signo menos, eso sí, menos E a la menos T. Eso es todo. Entonces, en la segunda parte de la ecuación ya hay funciones bien definidas que hay que aplicar la derivada según lo que me indique el operador diferencial. ¿Sí? Bien, acá, a ver qué nos quedaría aquí. A ver, aquí se va la de la cuarta, ¿no? D al cubo. D al cuadrado. ¿Qué nos queda? Solamente nos queda menos D aplicado a X1. Igual, ahí nos queda E a la T y sumándolos tenemos menos 2 E a la menos T. Ya tenemos que aplicar ese operador D a X1, por lo que nos quedaría, en la forma que nosotros estamos acostumbrados a realizar, sería menos X1 prima, ¿no?
primera derivada de x1, igual a e a la t menos 2e a la menos t. Cambiando el signo nos queda x1' igual a 2e a la menos t menos e a la t, ¿verdad? Que quede mejor. Y tengo una ecuación diferencial ¿de qué orden? Primer orden. ¿De qué forma? ¿Cuál de las ecuaciones de primer orden es esta? Separable. Por lo tanto tenemos que dx1 es igual a 2e a la menos t menos e a la t por dt. Integramos, tenemos entonces que x1 es igual a, menos 2 e a la menos t menos e a la t. Esa es la función. Esa es x1. Vamos a ir sumando una constante, ¿no? Más seguro. Esto es x1. Muy bien, tenemos la primera función ya bien definida. ¿Y x2? ¿Cómo encuentro x2? Tengo x1 y solamente las ecuaciones, lo más lógico es irme a la ecuación, ¿no? Y despejar x2. ¿De dónde despejamos x2? La segunda derivada. Y si sumamos o restamos x1, 2', si restamos las dos ecuaciones, es más fácil, ¿o no? A ver, ¿qué se va? x1, 2' se anula. ¿Qué nos queda? A ver, nos quedaría. A ver, nos queda x1', nos queda, a ver. x1. ¿Qué más? Más x2, ¿no? Igual a la e a la t menos e a la menos t. Miren lo que nos queda tan sencillo encontrar x2, ¿no? Entonces x2 aquí es igual a x2 es igual a menos x1 más e a la t menos e a la menos t. Tenemos entonces que x2 es igual a menos x1, sería 2e a la menos t más e a la t menos e1 más e a la t menos e a la menos t. Y que x2 entonces nos quedará igual x2 es igual, sumando los términos semejantes tenemos e a la menos t más 2 e a la t menos o más seguro, eso no importa, ¿verdad? Menos seguro o más seguro, la cosa no importa. Y eso es x2. Resulta mucho más sencillo que aplicar alguno de los otros dos métodos que hemos visto, mucho más. ¿Perdón? Depende. Aquí, por ejemplo, incluso aquí, mire que aquí el compañero pregunta si queda siempre una ecuación separable. No. Incluso puede quedar una ecuación no de primer orden, sino de segundo orden o mayores. Depende del d, ¿verdad? D al cuadrado, d al cubo, d, nada más. En este caso nos quedó d. Pero aquí puede quedar una ecuación de segundo orden, puede ser homogénea, no homogénea, coeficientes constantes, eso ya depende de cómo nos quede. ¿Sí? A ver, ¿algo más? ¿Ahora una pregunta más? Ahí va a quedar algo así, claro. Si es uno, van a quedar constantes diferentes. En este caso, porque dependía de x1. Es que mira que son dos ecuaciones diferentes, x1 y x2, ¿verdad? No es que va a quedar una para uno, otro para el otro. O sea, aquí simplemente lo que hacemos es representar, que se suma una constante. Y como ve esa otra segunda ecuación que es en función de esta, queda la misma. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más?
Miren que es un método claro, no conciso, llevamos una expresión siempre general. ¿Qué pasa ahora si tengo 3 ecuaciones en vez de 2? ¿Ah? ¿Qué haríamos ahí? Miren que si estamos aplicando esta forma que encontramos L1, L2, esto de aquí, es exclusivamente cuando hay cuántas ecuaciones. 2 nada más, ¿no? Lo que hicimos es de eliminar una. Ahora, si usted quiere formar este método con 3, usted vea qué fórmula le sale, ¿no? Pero ya que sería un poquito más complicado, no dejar una en función de la otra y digamos algo parecido a lo que nos ocurre en el primer método. Entonces, esto es exclusivamente cuando hay 2 ecuaciones. La forma a la que llegamos es cuando es 2 ecuaciones nada más. Ustedes verán en los libros incluso que hay bastantes libros resuelven ecuaciones diferenciales en base a los operadores. El operador lo utilizan desde el inicio hasta el final. Nosotros no hemos visto, pero bueno, en este caso ya podemos utilizarlo. ¿Sí? Una pregunta. Este caso no se aplicaría cuando, digamos, yo tengo una función, por ejemplo, 1 menos t en paréntesis según la derivada de x1 más t según la derivada de x1. No se aplicaría eso, según ejemplo. Es que esas ecuaciones ya son ecuaciones que no podemos resolver. Entonces dice algo así, dice usted, a ver, vamos. E a la t más 2, ¿no? Así. Algo así, ¿no? ¿Qué implicaría eso? ¿Cómo haría eso ahí? Esta ecuación no sería de coeficientes constantes. Tenemos que aplicar algún método. ¿Puede usted utilizar aquí en este caso? Si hay algo así, por ejemplo, pues lo mejor sería utilizar el primer método. Para de ahí despejar x1 quizá, ¿no? Porque en este caso, miren que no, ¿cómo podríamos hacer si tenemos algo así? ¿Cómo podríamos hacer esto? Pero aquí tengo una derivada, pero aplicado a x1, no a todo, ¿no? ¿Verdad? Aplicado a x1, quedaría aquí. Pues en ese caso tenemos, lo más conveniente sería optar por el primer método. Porque aquí lo que se presenta son ecuaciones que no son de coeficientes constantes. Entonces, miren que en todos los casos que hemos visto de ecuaciones, todas las ecuaciones son de coeficientes constantes, todas. Las que se han tomado inclusive son todas de coeficientes constantes. Justamente porque no vamos a introducir esos métodos, esos casos, en donde no lo son, ¿no? Porque cuando queremos aplicar o queremos resolver una ecuación de ese tipo, ¿a qué deberíamos recurrir? A ver, cuando no es de coeficientes constantes, ¿a qué recurriríamos? ¿A qué? Me dice resolver una ecuación de segundo orden que no es de coeficientes constantes. ¿Qué podemos hacer allí? No oigo, ¿qué? Variación de parámetros. No le hablo de sistemas, de una ecuación. Me viene ahí a resolver una ecuación de segundo orden. Serie de potencias, solamente la serie de potencias alrededor de un punto, nada más. No le puedo decir alrededor de un punto, bueno. Pero no le dicen nada. ¿Qué era la solución de esa ecuación? Laplace. Pues Euler dice una ecuación cualquiera, Euler tiene una forma. Pero Laplace sería lo conveniente, ¿no? Con Laplace sí podemos encontrar la solución. Cuando es Frobenius, cuando aplicamos Frobenius o series de potencia, la solución siempre es en la vecindad de un punto. En cambio aquí, con Laplace, cuando tenemos la solución para todo el dominio, para todos los X. ¿Sí? Pues ese es lo bueno de que tanto estudiamos Laplace, tantas semanas, 2 y más 3 semanas creo para Laplace, es para justamente eso, no resolver ese problema que teníamos de no poder resolver ecuaciones de segundo o tercer orden que no es de coeficientes constantes. O sea que tenemos que recurrir a eso. Por eso es que hay que dominar lo que es Laplace, hay que dominar para resolver esas ecuaciones. Ustedes van a aplicar esto, yo me acuerdo que más yo vi lo que es en esa época era cálculo 3 en redes 2. Bueno, ustedes no creo que van a eléctrica, van algunos. Bueno, en redes 2 se aplica bastante transformadas de Laplace y ecuaciones diferenciales donde la ecuación lo que hace es resumir un trabajo más largo, no más tedioso en esa parte de la materia, y lo que se hace es aplicar Laplace y ecuaciones aplicando esto. O sea, lo que vemos aquí no va a quedar ahí en el limbo, como dicen ustedes, ¿para qué me sirve esto, no? Puede ser que en algunos casos la aplicación a la realidad no es inmediata, ¿no? Pero eso sirve para lo siguiente. Son procedimientos que nos van a servir para comprender lo que sigue. Aquí todo es una cadena. El que no sabe integrar
¿Qué pasará? Que es integral, imagínense, no saben integrar, van a cálculo de varias variables, ¿no, verdad? Integración, aquí ecuaciones diferenciales, todo tienen que aplicarles.